Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Bienvenidos a esta nueva edición de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, que llega a ustedes con el auspicio de el Observatorio de la Diáspora Venezolana y del Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana, a través de la plataforma Ojo con Eso, transmitiendo desde la Ciudad de México. Hoy con ustedes, como ya es costumbre, doña Viviana Pacheco, Y don Alejandro Oropesa, ¿cómo están todos? Y nuestro invitado también, que ya es de la que es que ya es de la costumbre, casa, que ya es de la casa, don don Tomás Tomás. Páez, que se encuentra en este momento desde Madrid, que de paso está bañado en agua de rosas, como decimos en criollo, porque acaba o dentro de los pocos días, en estos días que siguen, vamos a estar presentando el libro de Estrategia de Gobernanza de la Diáspora Venezolana, que viene a ser, por supuesto, una continuidad de las profundas investigaciones que ha venido haciendo Tomás Páez desde el Observatorio de la Diáspora Venezolana hace ya 15 años. Entonces, enhorabuena por esta nueva contribución y por este nuevo logro. Sí, Gracias por la invitación, doña Viviana y don Alejandro. sí me interesa, muchas gracias, así que bienvenido. Entonces, bien, tenemos aquí un tema de gobernanza de la diáspora que desde un principio a mí ese tema me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo he venido trabajando desde hace muchos años el tema de la diáspora, de lo contrario, el tema de la gobernabilidad y de la gobernanza aplicado a procesos políticos. Y hemos venido haciendo una investigación entre agendas sociales compartidas, eso como generación de discurso político, la agenda social como orientación del proceso político y de la formulación de políticas públicas, etcétera. Entonces, al ver, al ver escrito gobernanza y gobernabilidad de la diáspora, Se te pues hizo agua la boca. pues se me hizo agua a la boca y no solamente eso, sino que fue mucho la reflexión y la imaginación que le quise poner porque en realidad puede ser un tema, primero, muy útil, Mm. en segundo lugar, muy pertinente para el manejo de la realidad hoy en día y en tercer lugar, totalmente actual. Es decir, es un tema del día a día en el continente americano y en otras partes del mundo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, para conversar sobre ese tema, estrategia de gobernanza de la diáspora venezolana, pues tenemos hoy a don Tomás Páez desde Madrid, España. Bienvenido, Tomás. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación para conversar sobre esta iniciativa del observatorio, que es un salto, creo yo, y además es una síntesis de un trabajo, es un salto cualitativo y una síntesis de un trabajo de más de una década con las organizaciones de la diáspora, atendiéndolas, entendiéndolas, trabajando junto a ellas. Recuerdo unos talleres, yo participé donde dirigido por doña Viviana, eh, sobre la escucha de las organizaciones y los temas de la identidad, unos talleres lindísimos que son muy útiles para eso, para fortalecer a las células fundamentales de la estrategia que son las organizaciones, ¿no? Ahora, eso requiere un Herramientas enfoque. conversaciones para la Para la integración. integración. Mm. Exacto, ese era el Eh, nombre. bueno, pero fueron tres talleres. Yo recuerdo que creo que me perdí uno o me tuve que salir pero la palabra escucha quedó allí muy pendiente porque esas organizaciones trabajan con los migrantes y tienen que escuchar sus necesidades, expectativas, requerimientos. Es decir, que esas organizaciones que son los hilos de este enjambre, de esta urdimbre, son las organizaciones, ejercen la diplomacia pública. Esa diplomacia pública construye una geopolítica alterna, una geopolítica que la diáspora venezolana y los venezolanos se mueven en el mundo occidental, en el mundo democrático, eh, en las antípodas de lo que hace la política oficial, que es moverse en
con la teocracia de Irán, con los modelos totalitarios y autocráticos, como lo define Anne Applebaum en su libro Autocracia Inc. Entonces, digamos que no hay respeto por ideología, sino que es el único respeto es el negocio, es cómo saquear. Y la diáspora va haciendo una política alterna, una política en la que hay entonces agregados comerciales, agregados culturales, agregados científicos, pero además documentan lo que ocurre en Venezuela y a la diáspora, documentan todas las expectativas, necesidades y realidades de la nueva geografía y conectados a las organizaciones que operan en el viejo mapa de Venezuela, ¿no? Entonces, es el papel de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, que tiene un papel fundamental, y por supuesto, de los niveles de gobierno subnacional, local y regional, que es donde se produce y desde donde se producen los procesos migratorios. Y ese es el plan que está contenido en el libro, a partir del estudio de la diáspora y la caracterización de la diáspora, de la radiografía de la diáspora a nivel mundial, de sus organizaciones, y además ahora acompaña esto el estudio del emprendimiento, la radiografía del emprendimiento en la región. Entonces, por allí van los tiros de la presentación y las herramientas que ha venido fraguando, forjando esas organizaciones. Es así como hacen los japoneses los caminos, que construyen un parque por donde camina la gente, por allí van las cosas. Es un poco lo que está haciendo la diáspora venezolana con sus organizaciones, prefigurando lo que va a ser la diplomacia del futuro. Doña Viviana. Sí, entiendo por lo que ustedes realizaron un estudio primero de caracterización de la diáspora venezolana y me imagino que aparece en la primera parte del libro y a partir de eso, como decías tú, de escuchar, ¿cierto? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus necesidades? El libro profundiza y avanza en una propuesta, ¿no? ¿Nos podrías dar como algunas líneas de esa propuesta? ¿Qué podríamos encontrar cuando leamos el libro? Ok, primero, Venezuela ha sido un país que tiene 500 años de historia migratoria, de historia de inmigración, por llamarlo, ya ese término no se utiliza, sino de atraer migrantes al país, ¿no? Y lo hizo durante el siglo pasado lo hizo de manera muy eficiente, aprendió de otros países, Brasil, Argentina, y para ello construyó una estrategia contenida en un marco legal y contenida en una institución que se llamó el ITIC, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. Con ello se atrajo inmigrantes de todo el mundo, hasta el siglo en el que comienza el socialismo del siglo XXI, en el que el panorama se revierte además de una manera dramática, porque estamos hablando de un tercio de la población fuera del mapa convencional, ¿no? Digamos, que se mudó más lejos y que requiere atención. Y eso requiere política. Y esa política requiere, en primer lugar, un enfoque. El enfoque, una perspectiva que habla de la importancia del capital humano, de que no es calamidad ni crisis migratoria. Digamos, además, cuando se habla de la crisis migratoria ya hay estigmatización y la crisis realmente ocurre en el país. No, la migración es un efecto de una crisis muy profunda. Entonces, ese enfoque en el que el capital humano es el centro, en el que se entiende que hay relaciones y nuevas redes personales, institucionales y empresariales, constituyen un activo para Venezuela, de Venezuela. Ese capital humano está además, desde el momento en el que nosotros hicimos el primer estudio, pero esto no es un tema de estudio, esto es, además de estudio, ha sido acompañado de un trabajo práctico, de un trabajo con y al lado de las organizaciones desde su nacimiento. De hecho, el estudio fue posible porque se construyó con una red que facilitó el acceso a la información. En Venezuela no hay información oficial sobre la diáspora y tuvimos que construirla nosotros. La primera información de la distribución de la diáspora está en el Observatorio
publicado en el año 2015, que luego hemos venido desarrollando y acompañando. Entonces, ese es un primer elemento, un enfoque que rompe con prejuicios, que rompe con ideas añejas, que no tienen fecha de caducidad. Lo estamos viendo en la campaña electoral en Estados Unidos, lo Correcto. estamos viendo en las decisiones que se están tomando en la Unión Europea, la discusión reciente sobre las decisiones de la presidenta de Italia y la presidenta de la Comisión Europea en relación con Albania. Ese es un tema prioritario en la agenda global. Entonces, pero es rompiendo prejuicios, es entendiendo que es un activo, que es un... Luego, apoyándose en las organizaciones. Entonces, tener el mapa de las organizaciones ya es una ventaja enorme. Ok. La tercera es, esas organizaciones han construido redes de trabajo en sectores específicos, se han armado, aglutinado alrededor de la salud mental, de las ingenierías, pero además se han organizado alrededor de regiones específicas en donde están llegando, es decir, en los países receptores, acogida conectados a las regiones del país de origen. De origen. Eso es asociar. Pero además hemos involucrado allí al sector privado, a la empresa, que es el factor de generación de riqueza y empleo, y partiendo de otro principio que es el de la descentralización. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela hace un siglo casi, que era una política del Estado, esto es una política pública mucho más flexible, con una participación decidida del sector privado, de la sociedad civil y de las organizaciones, y descentralizado. Por aquello de que la gente no migra de un país a otro, sino migra desde regiones a regiones. Entonces, no sé si respondo, pero esos son así como rasgos fundamentales de la estrategia que se está diseñando, que está diseñada en el texto. Ok, fíjate, Tomás, con respecto a lo que tú a lo que acabas de informarnos de la contribución, del aporte, de la investigación y de la edición del libro, hay un elemento que es sustantivo porque se aprecia entonces que nos estamos moviendo prácticamente dentro de dos ámbitos geográficos con un eje, con un eje como engranaje. Esto es el sector público, ¿verdad? O sea, el Estado. O sea, pero entonces estamos hablando de dos estados. Estamos hablando del estado receptor y estamos hablando del estado que genera la migración como formuladores de políticas públicas, ¿verdad? Con miras a administrar y acompañar, por ejemplo, el ejercicio de derechos de sus ciudadanos a lo largo del mundo. ¿Ok? En el caso de Venezuela, tú mismo lo has dicho en muchas oportunidades, el Estado venezolano y su órgano, el gobierno nacional, prácticamente niega la realidad de la diáspora venezolana y quizás la reconoce cuando fleta por ahí un avión, dos aviones, entonces los reciben en Maiquetía como si vinieran de la luna, etcétera. Y entonces, pero no hay una política pública orientada a atender una nueva realidad que es que un tercio de la población venezolana se encuentra en el exterior y necesita ejercer sus derechos políticos, sus derechos ciudadanos, tener representación de diversos tipos en diversos esquemas de gobierno en Venezuela, etcétera. Pero por otro lado, también está el tema de la formulación de políticas públicas en el Estado receptor a través de sus niveles de gobierno, ¿no? A través del gobierno nacional y como tú acabas de señalar, de los procesos de descentralización y desconcentración que se ven en esos países, de las regiones que los reciben, de las ciudades, comunidades y municipios, etcétera, que es un tema que es muy interesante porque allí es donde se dan los mecanismos de integración. Y la bisagra, que es lo que me llama a mí poderosamente la atención, la bisagra, es la pregunta, la bisagra que tú percibes puede hacer viable esas formulaciones políticas y conllevar a una gobernanza de la diáspora, lo cual supone ya una visión positiva del tema, sería entonces el sector privado acompañado por las organizaciones de la diáspora, que también son instituciones privadas, y por supuesto los individuos y grupos de interés que nos hemos ido conformando a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho del tiempo. Si eso es así,
Entonces pareciera que el rol destacado en realidad lo puede hacer viable o lo puede viabilizar precisamente esa bisagra. Claro, fíjate, el tema, y por eso decimos que el punto de partida es el enfoque. Digamos, la diáspora ha sido utilizada como coartada de distintas maneras. Unas para decir lo que se está diciendo en la campaña que termina, en el caso de ustedes, en Estados Unidos El 5. en Sí. pocos días. Que ha sido una cosa terrible lo que uno escucha. Yo he compartido un artículo de un migrante peruano que escribe en New York Times que me parece bellísimo. Yo creo que se lo envié, te lo envío a ti también, Viviana. Ujú. Entonces, lo primero es el enfoque, y el enfoque alude no solamente al gobierno, alude a los otros factores que no son gobierno, que es cómo mirar a la diáspora. Porque la diáspora, cuando la utilizas como coartada, para bien o para mal, cuando digo para bien o para mal, me parece, cuando dices, crece la diáspora, el gobierno es malo, mira, eso no es esa no es la discusión. El tema central es que hay 9 millones de venezolanos en este momento que se mudaron más lejos, y esos 9 millones son personas, y las personas es el activo más importante. Primero es el fin del desarrollo, la persona, y luego es el activo más importante que tiene un país y una empresa y cualquier institución para desarrollarse. Y eso vale en los dos sentidos. Vale para el país de origen, pero Claro. también vale para el país de acogida. No solamente para recibirlo, sino para utilizar, en el mejor sentido del término, aprovechar en el mejor sentido del término, para aprovechar esa capacidad para internacionalizar a las empresas del país de acogida hacia el país de origen también, ¿no? Es decir, un medio de internacionalización de instituciones y empresas desde la acogida al origen y desde el origen a la acogida. Y eso permite pensar de otra manera las relaciones entre empresas, entre instituciones locales. Entonces es un cambio, y ese cambio un poco llegó para quedarse, porque la posibilidad de retorno, de acuerdo a las estadísticas internacionales, digamos, los chilenos que emigraron, los españoles que emigraron, al final retorna un porcentaje, pero retorna un porcentaje. El otro se queda afuera, viviendo en Suecia, viviendo, algunos llegaron a ser diputados, y eso es importantísimo porque abre un canal político, institucional, es una nueva lengua, digamos, tener personas que hablen chino, ¿no? O mandarín, oye, es una ventaja para quien quiera internacionalizar una empresa. Y desde China, tener unos venezolanos que conocen Venezuela y que les pueden decir por dónde van los tiros, con quién invertir y con quién relacionarse, vale oro. Y por eso nosotros estamos trabajando siempre en esa nueva geografía, tanto en el viejo mapa como en la nueva realidad. Y en el viejo mapa hemos avanzado en algunas regiones en acuerdos con instituciones para la creación de lo que podemos llamar capítulos de este instituto. Yo no sé cómo se va a llamar al final, qué nombre va a adquirir, del Instituto Venezolano de la Diáspora, que es una red global, una plataforma de conexión de todas esas capacidades que que no van a retornar, pero que pueden ser agregados turísticos. O sea, lo que es tener 9 millones de turistas al año, que además siempre tienen un amigo, un novio, una novia, unos hijos. Es decir, que puede ser mucho más de 18 millones que pueden estar pensando en el mercado turístico en Venezuela como... Entonces, pero no solamente turismo, es internacionalización, es fruta. Lo están entendiendo algunas empresas en Venezuela, y seguramente lo van a entender algunas empresas en los países de acogida, para poder pensar entonces una estrategia de gobernanza mucho más integral. Ese rol de bisagra es clave y llegó para quedarse, digamos. Si cambia el gobierno mañana, no necesariamente las organizaciones de la diáspora van a representar y van a mantener la línea de trabajo de la política oficial del gobierno que se instale. Entonces vas a tener que Claro, coexistir y claro. entender que eso beneficia a la democracia. Mira, tengo un comentario y una pregunta. El comentario además tiene
al escucharte, me da la sensación que no solo es un cambio en términos de la aproximación geográfica, sino que también es un cambio en la aproximación temporal del fenómeno de la migración, ¿no? Porque es como que hubiesen distintos momentos. Hay un momento en que, claro, que se produce el movimiento de personas que se van a otras regiones y la pregunta ahí es cómo se integran al lugar al que llegan y cómo mantienen sus vínculos con el lugar de origen. Es como la pregunta que yo escucho que ronda. Pero también escucho, y corrígeme si no es así, que también hay un cambio en la dimensión temporal de la diáspora. Es decir, este es un fenómeno que tiene que ver también con que las redes que se están tejiendo tienen que sostenerse en el tiempo y probablemente van a saltar de una generación a otra. Entonces, si Ujú. nosotros miramos la migración como un fenómeno histórico, hay más preguntas que hacernos, ¿no? Es cómo integramos a esos hijos de que van a tener una identificación con el país de sus padres, pero también con el país donde nacieron o donde crecieron. Y ahí el tejido empieza a ser mucho más tupido, ¿no? Y empieza a ser como una cosa mucho más estable. O sea, Sí. observo también que hay un cambio en la temporalidad del proceso, ¿no? Sí, Claro, pero claro. para complementar un poquito, Tomás, para complementar eso, porque precisamente ahí es donde entra un ámbito al cual toca Tomás, que es un ámbito muy delicado, o sea, muy crítico en el caso venezolano, que es que, por ejemplo, un venezolano tiene su hijito, una pareja de venezolanos tiene su hijito en, vamos a poner, en Estados Unidos, aquí, en Washington. No tiene a dónde escribirlo. Ese niño no es venezolano, o sea, es venezolano y de Ius nacimiento, sanguinis, porque es hijo y sanguíneo, hijo de padre y madre venezolano. claro. Pero no existe en este momento la posibilidad de que ese bebé sea reconocido como ciudadano venezolano. Porque no existe, primero que no existe la normativa, y en segundo lugar, el gobierno, el régimen ha torpedeado esa cuestión. Entonces, uno de los elementos que señalaba Tomás, que deviene de lo que estaba señalando antes, es precisamente eso. Es necesario legislar adentro sobre una nueva realidad para alcanzar a los venezolanos en donde se encuentren y hacerles viables el ejercicio de sus derechos cívicos en Venezuela, ¿no? Claro, pero es que además, cuando estaba hablando Viviana, recuerda, yo trabajé con una querida amiga chilena, su hermana creo que trabajó con Marta Harnecker en esos odiosos libros de las clases de marxismo. Verónica trabajó en el Banco del Libro, que es una institución hermosísima en Venezuela, y luego desarrolló una editorial exitosísima que se llama Editorial Ecaré. Ujú. Ujú. Bueno, y Verónica regresó a Chile con ese proyecto, digamos, y ese proyecto es binacional, Claro. digamos. Entonces, qué bueno, porque abrió las puertas a Verónica, yo no sé a quién más, pero también a Venezuela, porque le permitió internacionalizarse de una vez, un proyecto que nació internacional. Comento eso, pero pudiera contar varios más en el caso de Chile, pero también de Argentina, o en el caso del estudio que estamos haciendo. Nosotros hemos hecho, por otro lado, y sirve como complemento, más de 300 entrevistas a profundidad a los migrantes de origen canario, gallego y vasco que vinieron a Venezuela, y muchos de ellos regresaron, muchos de ellos no, un porcentaje de ellos regresó después de toda la crisis, y después regresaron sus hijos, ¿no? Que Mm. no nacieron, que nacieron en Venezuela. ¿Y cómo hicieron? Estaba pensando, hace 3 minutos me llegó una invitación para la Feria de la Chinita. La Feria de la Chinita es nuestra Virgen del estado Zulia, que es un emblema. Bueno, y vamos a tener en Madrid Ujú. una Feria de la Chinita, porque, bueno, la familia maracucha y la familia venezolana, pero es que en enero vamos a tener la de la Divina Pastora, y Exacto. antes Y en tuvimos la de Miami Nuestra es un Virgen del atraco. Valle. Exacto, es un Entonces, atraco en Miami la celebración de la del Día de la Virgen del Valle. y después vamos a tener el hallacazo, que es el alimento decembrino venezolano que se celebra mundialmente, y antes fue el arepazo, que es un La símbolo de arepa. comida venezolana. Entonces ahí viene el papel de las asociaciones. Entonces las asociaciones se ocupan de mantener música, porque entonces tienes a las orquestas, los encuentros se van construyendo,
lo que hicieron los gallegos, lo que hicieron los catalanes, lo que hicieron los colombianos, lo que hicieron los uruguayos, van construyendo, los chilenos van construyendo sus casas, sus lugares de encuentro, y allí entonces difunden, intercambian, etcétera. En el caso venezolano, que es la mayor, el mayor de los éxodos de la región, digo, además proporcionalmente Claro. enorme, está haciendo esas cosas, digamos, está conservando en la primera generación, en la segunda y en la tercera, porque estamos hablando de terceras generaciones Sí. que están. ¿Y cómo se mantiene? Bueno, y cómo se mantiene la música, y cómo se mantiene el cuatro, y cómo el instrumento musical, y se va manteniendo, y se hacen inversiones en empresas, y se hacen inversiones, entonces aparece el tequeño, y después aparece el pan de jamón, y después aparece eh, el aguacate venezolano, y después aparece el turismo venezolano, y no ha podido hacerse de mejor manera porque el propio gobierno es un impedimento, digamos, es un Correcto. obstáculo, y es un obstáculo incluso con la última decisión de demoler a la sociedad civil, de cercarla y cercenarle los derechos a la sociedad civil. Entonces habrá que inventar mecanismos porque esa sociedad civil ha mantenido un dinamismo enorme. Entonces, eso es la posibilidad de que de la primera generación, segunda y tercera, como Tercera. estamos viendo con los canarios, con los gallegos, con los colombianos. Y permíteme, en Colombia le preguntaba a una profesora que fue directora en una escuela de la universidad, le decía, oye, ¿cómo te sientes en Colombia? Dice, Tomás, y yo nací en Colombia, yo venía todas mis vacaciones, tenía mis primos, me veía aquí, y si para mí venir a Colombia es dejarme caer, pues digamos, es mi sitio, digamos, mi sitio es Venezuela y mi sitio es Colombia. Entonces, esa cosa de haber vivido y convivido con italianos, chilenos, argentinos, le da a uno una facilidad de integración enorme y de conexión enorme. Fíjate ¿Y qué, que perdón, sí. Vivi. ¿Y qué tan extrapolable ves tú? Porque esta propuesta modelo que ves tú, porque ¿o cuál sería la diferencia? Estoy pensando, por ejemplo, en la migración musulmana que se Perfecto, da ahí hacia, iba ahí vas yo, tú, ahí la iba migración yo, musulmana que hay en exactamente. Europa, ¿no? Ujú. Que uno desde fuera pudiese decir acá hay como una diferencia cultural súper grande y que parte de lo que yo he escuchado de Francia y de Italia tiene mucho que ver con eso, como el tema de la visión desde el islamismo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto crees tú que es extrapolable esta propuesta del libro a otras realidades como la migración musulmana dentro de Europa? Sí, y complementando, ya que iba a hablar lo mismo, o algo similar, en algunas actividades del observatorio, hemos visto en estos últimos tiempos que se abre el abanico de la oferta, ¿no? Y de la atención. Entonces, si bien el observatorio focaliza, por supuesto, su atención a la diáspora venezolana, no es menos cierto que abre. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos ejecutando, el observatorio está ejecutando un, 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 un proyecto en Córdoba, Argentina, sobre procesos de integración ciudadana a partir de la construcción de agendas integradas migrantes nacionales, residentes en los municipios. Y esa estrategia se abrió. Entonces ahí tenemos participando en ese taller, por supuesto, venezolanos, pero también hay peruanos en Argentina, panameños en Argentina, mexicanos en Argentina, etcétera. Entonces la pregunta va por allí. ¿Qué tan generalizable Mm. o qué tan paraguas son las propuestas, qué tan pertinentes, independientemente, por supuesto, de reconocer que cada migración y cada individuo, por supuesto, tiene sus características particulares, pero hay posibilidades de un paraguas, por lo menos conceptual, alrededor de los temas que tú estás planteando en el libro? Ok, bueno, tocan un tema que es el tema del Islam y el tema musulmán, y luego no se puede ni siquiera generalizar allí, porque una Mm. cosa son los alauitas, los chiitas, los Claro. sunitas, digamos, son distintas facciones. Estaba pensando en un libro de Paul Berman, se llama La traición a los intelectuales, de los intelectuales
hablando de la polémica de Sarkozy con el imán que venía de una secta de Egipto que hacía vida en Suiza y que se suponía que era un imán moderno. Y en la discusión que hubo en la entrevista en televisión, le preguntaba Sarkozy, siendo candidato, decía, "Pero ¿usted está dispuesto a hacerle la ablación a una señora, a una muchacha por haber tenido relación? ¿Usted está dispuesto a matar a una persona por...?" Entonces, dependiendo de la corriente, la cosa varía. Lo que pasa es que ahí hay un tema, un componente religioso muy Claro. potente que marca una distancia Mm. con las corrientes democráticas del mundo, De tradición. porque las corrientes democráticas se basan sobre la idea de la confianza, la credibilidad. La gente se organiza a propósito de... luego hay discusiones, lo hemos vivido en la creación de las hermandades gallegas, Ujú. canarias, digamos, siempre Sí. ha habido, hasta que por fin el tema se va decantando y se va creando unas organizaciones, pero hay polémica, hay discusión, pero se crea, es una decisión de participar. Y entonces, volviendo al ejemplo del Islam este de Sarkozy, se hizo un estudio a profundidad y el peso del tema religioso contrastaba con el deseo de los padres por tener unas hijas que pudieran llegar a la universidad y Ujú. no utilizar. Entonces, la Mm. presión de si tú dejas que tu hija no utilice la hijab o el burka o lo que fuere, entonces, mira, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, eso dificultaba, digamos, hay un tramado que es distinto y luego, repito, no es generalizable. No, Cuando se claro. habla de los musulmanes, todo el mundo piensa que es los musulmanes. No, no. Que fuera una O sola cosa. que todos andan con una, que todos son unas armas. No, no, tampoco es así. Mm. Entonces, ahí hay que afinar, pero hay una distancia entre Mm. el tema cargado de religión versus la ruptura, que es lo que caracteriza la democracia, que es un Estado laico distinto a un Estado religioso. La religión es un hecho privado, no es un hecho público, ¿no? Claro. Digamos, cada quien ejerce. Entonces allí hay una diferencia importante, porque una Mm. decisión individual, la de querer participar, la de querer adscribirse, la de querer asociarse al proyecto organizativo del que se trata. Ujú. Ajá, y la otra Y parte, la otra, de gente, generalización en realidades que no de están menos generalización, Ah, fracturadas. no, sí. sí, Ah, no, sí, yo de creo. la No, no, parte de, yo sobre creo. todo en América Latina, donde estamos No, viendo no, yo América creo. Latina y Europa del lado de las grandes migraciones nuestras. No, yo creo que ya la reflexión, incluso ahorita estamos, seguramente, no sé si va a salir, pero hay un libro que editamos en Estados Unidos, que lo dirige Vanessa Bravo, sobre el tema de la diplomacia pública. Y ha habido un interés de la diáspora como diplomacia pública, ha habido un interés de la migración rusa, la migración polaca, aquella, Ujú. sobre todo la rusa, que ha sido perseguida y un poco, igual que la venezolana, digamos, que eso lo vivió en Chile recientemente el teniente coronel que falleció. Se habla de Que lo un fallecieron. militar también de alto rango que fue perseguido en República Dominicana hace muy poco. Digamos que ni siquiera te salvas cuando estás fuera, ¿no? Mm. Y ha habido un interés de ellos en aprender, es muy pretencioso, es de Conocer. compartir, de compartir, de más bien de entender cuál ha sido las otras experiencias, y yo creo que allí sí, en ese ámbito es generalizable, es decir, Ujú. en el ámbito de los espacios democráticos donde el individuo puede tomar decisiones para asociarse libremente, escoger si participar o no, de tomar decisiones y compromisos. Yo creo que la experiencia de la diáspora venezolana puede ser compartida, digamos, y de la cual se puede aprender, pero nosotros también podemos y debemos aprender de lo que Perfecto. han hecho otras diásporas, lo que ha hecho la diáspora cubana. Hace poco, una Celia, recuerdo su apellido en este momento, que está migrante, exiliada cubana en México, montó un evento con Amnistía Internacional con la migración
nicaragüense, que es muy linda la experiencia. Incluso ya están llegando a marcos legales, han propuesto leyes desde la diáspora pensando en el día uno, en el día que vamos a hacer y que vamos a seguir haciendo hasta llegar a ese día uno. Entonces ahí el aprendizaje nuestro de la experiencia nicaragüense es enorme. Entonces yo creo que allí hay formas de compartir, más bien de aprendizaje compartido, que es lo que hemos hecho nosotros bien y qué es lo que han hecho los otros bien, dónde ha habido errores y cómo podemos superarlos, ¿no? Fíjate que ese tema que tú tocaste, ya para ir cerrando, ¿no? Nosotros tuvimos aquí invitado a un cubano, exila, nacido en Cuba, que vive en Miami, que es Fran Rodríguez, Ujú, a propósito de su incorporación a la Academia en el exilio de la historia en Cuba. Y conversando, ¿no? Estábamos hablando de la cultura política del venezolano, que es una cultura muy abierta, que tiene, y en el estudio, en el último estudio que nosotros hicimos, eso fue ratificado. El 90% de la muestra consideraba que el voto era un mecanismo por el medio del cual se podían seguir solucionando y atendiendo los problemas en Venezuela, que era una manera de participar efectiva. Y él nos decía a nosotros de que en muchas conversaciones que han tenido entre ellos, los cubanos en Miami, agarraban y aseguraban que es un ejercicio de aprendizaje lo que les ha sucedido con respecto al exilio venezolano. Dice, el exilio venezolano es un exilio que nos enseñó a nosotros que no es solamente una invasión, que no es solamente una guerra, que no solamente es una batalla, sino que pueden hacer mecanismos institucionales que se ejerzan desde el exterior, coadyuvando con los procesos internos en el país que está sometido, y ellos dicen, eso para nosotros ha sido verdaderamente un aprendizaje, porque la cultura política de ustedes es una cultura que conoce la democracia, mm, ¿verdad? Que ha confiado y que ha bebido de las buenas aguas de la democracia con sus altos y sus bajos. Y entonces él ratificaba allí, para nosotros ha sido un aprendizaje la visión y la concepción del exilio venezolano acá mismo en Miami. mm, mm. Claro, y uno aprende, fíjate, uno revisa la experiencia del gobierno colombiano, del gobierno, entonces, bueno, o del gobierno guatemalteco, que es un país más pequeño, Mm. o del gobierno de República Dominicana para el ejercicio del derecho al voto. Ujú. Entonces, los dominicanos tienen una presencia muy grande en Nueva York y cuando van a votar se crean N cantidad de mesas con el apoyo. Entonces, dices, oye, esa es una de las cosas que nosotros, entonces, aprender de la Ujú. experiencia de República Dominicana. Los guatemaltecos tienen los que llaman los consulados itinerantes para Claro. atender a su población, ¿no? Porque es muy costoso mantener en cada ciudad donde hay ciudadanos de Guatemala o ciudadanos de Colombia. Entonces hay unos consulados itinerantes que resuelven, que se aproximan a la gente. Entonces, que además a los venezolanos nos causa envidia, ¿no? Porque, Claro, y no hay envidia sana, nos causa envidia no porque necesariamente. dice, bueno, la posibilidad de votar, por ejemplo, en las últimas elecciones fue imposible. Lo que hicieron fue una Mm, carrera de obstáculos y de muros, ¿no? mm. En vez de acercarse para Sacar un resolver los pasaporte, temas, ¿no? sacar un pasaporte. Entonces, claro, bueno, Chile lo hizo. Chile cuando en algún momento hay un estudio interesantísimo sobre la participación de la sociedad civil en el proceso de transición. Una de las cosas que hizo Chile fue regalarles el pasaporte a los migrantes que desearan, Votar. Mm, digamos, véngase para acá, digamos, ¿no? Y además han construido estrategias para, en el área de emprendimiento, han construido estrategias para atraer emprendedores de todo el mundo, mm, chilenos, por supuesto, pero también de otras ciudades, mm. de Países. otros orígenes. Mm, Entonces, uno cuando ve eso dice, bueno, eso son cosas que tenemos que aprender para mejorar nuestro servicio exterior, porque lo que sí es cierto es que el servicio exterior nuestro, que fue concebido para un país de inmigrantes, entonces tenía, las salitas eran muy pequeñas, ahora para atender una ciudad en Madrid con 200.000 venezolanos, bueno, para la fe de vida, los poderes, digamos, los certificados de nacimiento, etcétera,
Bueno, son 500 cosas y no se dan abasto en los espacios pequeños. Y en invierno los espacios pequeños obligan a la gente a estar fuera. Con ese frío Correcto. es sufrimiento. Entonces, desde el espacio físico hasta el concepto de cómo Correcto. entender la diáspora y su ventaja, ¿no? Bien, Notable, cómo estamos en notable. tiempo? Súper pasado, pero no importa. Súper pasado. Notable, notable, porque es aprendiendo desde lo local también, ¿no? Es como la imaginación misma del que está, donde decimos los chinos, donde queman las papas, ¿no? Correcto. Bien, nosotros ¿Dónde tenemos que encontramos decir, eso? ah, ¿Dónde encontramos el no, libro? ¿Dónde se vende? exactamente, ¿dónde? Bueno, Y ese creo libro, que por ahí están pensando en un seminario, estamos pensando, porque yo estoy metido en esa marramuncia. Estamos pensando en un seminario para finales de noviembre, donde uno de las exposiciones va a estar a cargo de Tomás precisamente sobre gobernanza de la diáspora. Tomás. bueno, ese libro va a estar pronto. Supuestamente ya debería estar. Va a estar en Amazon y lo van a poder adquirir en físico, por supuesto, dependiendo de las solicitudes que se hagan. Ya tenemos unos cuantos libros vendidos, pero necesitamos Coloca. ya colocar un poco más de libros a los venezolanos, no solamente a los venezolanos que estén interesados en Sí. el tema, a las No, por otras eso te decía diásporas a todo el también que mundo, están. porque si hay una propuesta que te permite como ah, hablar de la migración en general, a todos nos sirve. ¿Cuál es el título para repetirlo? Bueno, fíjate, el título original era La estrategia de gobernanza de la diáspora y entonces el editor dijo, Muy largo. ese No, título lo puso es, más largo. Ah, ese título no, dice, ¿qué hacer con la diáspora? ¿No? Y entonces, Aquí estrategia dice, ¿qué global hacer para con la tal. diáspora? Entonces, claro, Dos entonces, puntos. Estrategia de claro, gobernanza de los venezolanos en la nueva geografía. pero es más fácil así. exactamente. Entonces, lo vamos a Claro, ¿qué hacer encontrar. con la diáspora? ¿Qué Es como más hacer con la llamativo. ¿Qué diáspora? hacer con la Sí, diáspora? Y ahí lo van a encontrar súper fácil. Puede ser físico o puede ser Digital. virtual, digital. 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 Y Sí. entonces, además, vamos a tener un seminario, fecha Un por avisar, seminario porque fines de noviembre. estamos abriendo la oficina del Observatorio de la Diáspora Venezolana en Lima, Perú, Ujú. que de paso es la ciudad con más cantidad de venezolanos fuera de Venezuela en el mundo y entonces allí hemos creado el Observatorio de la Diáspora Venezolana Perú. Y entonces a Sí. finales de noviembre, por allí el 28 si mal no recuerdo, vamos a tener un seminario de inauguración que se va a llamar, el seminario se va a llamar, ¿cómo es que se va a llamar? ¿Qué hacer con la diáspora? Participación política y gobernanza de la diáspora. Perfecto. Entonces allí va a estar Tomás Páez, nos va a acompañar José Kessling de la Universidad Jesuita allá en Lima, Mm, que se está incorporando al comité ejecutivo nuestro, y por supuesto la presidenta del capítulo en Perú. Lima, en Lima. Perú, que es Fabiola Romero, y con nosotros, por supuesto, también va a estar la directora de proyectos nuestros, Julieta Casó. Y bueno, entonces eso va a ser muy ameno. Lástima que sea vía Zoom, o mejor dicho, mejor que sea vía Zoom, porque entonces tenemos la posibilidad de ofrecerlo de manera global. Pero Perfecto, también vamos a entonces. hacer presentaciones presenciales, valga la redundancia, creo. En Francia, la Maison de América está previsto, Casa Mm. América. Es probable que los primeros meses en Chile En Miami, hagamos la Ujú. presentación, Miami, luego Washington. Así que, y luego Mira, Washington. bueno, en todas partes. Entonces, todos atentos. ¿Qué hacer con la diáspora? Ese título no se nos va a olvidar más. ¿Qué hacer con la diáspora? Todo el mundo a comprar. Muchas gracias. Nos vemos no ustedes. entonces en una Hasta semana luego, más. hasta la próxima. Chao. Chao.